Como venimos haciendo, que tenemos un estudio práctico que tiene que ver con la familia, con la cotidianidad o aspectos que tengan que ver con nosotros como discípulos de Cristo. De eso se tratan los estudios de los viernes. Al de hoy le llamé irreprensibles con signos de pregunta. Porque cuando estudiamos Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a ver que Pablo hace un llamado a los que anhelan ser obispos o a los que anhelan obispado. Y una de las cosas que pide, ahorita vamos al texto, es que debemos ser irreprensibles. ¿Qué significa eso y por qué lo puse entre comillas? ¿Qué significa que una persona sea irreprensible? Bueno, voy a leer primero el texto del capítulo 3 de Primera de Timoteo, desde el 1 hasta el 16. Hago unos pequeños apuntes dentro del texto y después lo vamos a desarrollar. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser irreprensible según lo que Pablo está manifestando? Leo el texto para comenzar. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Empiece por anotar esa palabra, anhela obispado. Porque si lo analizamos con cuidado, estamos viendo que la llamada que hace Pablo, la advertencia que hace Pablo, no es solamente al que es obispo, sino desde el anhelo al obispado. Y dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Antes de seguir con el verso 7, quiero hacer unas pequeñas anotaciones en las palabras que acabo de decir. Primero, cuando habla de irreprensible, podríamos preguntarnos a nosotros, ¿existe una persona irreprensible? Según nuestro concepto, según nuestro entendimiento de lo que es irreprensible, irreprensible es una persona que no pueda ser reprendida, que no se le pueda llamar la atención, no porque no se pueda, porque tenga una autoridad, sino porque no tiene nada que señalársele. No existiría una persona entonces que reúna este requisito. Marido de una sola mujer. Eso lo voy a dejar para más adelante, porque también se reduce este mandamiento entendiéndolo desde la unión matrimonial y podríamos decirle a una persona que está leyendo esto y que quiere ser obispo, que cuando aquí dice marido de una sola mujer debe ser casado. O debe ser también una persona que nunca haya, ejemplo, tenido anteriormente una novia. No estoy hablando de personas casadas y vueltas a casar, estoy hablando de una persona que tuvo en algún momento una novia, terminó con ella cuando era jovencito y después llegó y se casó con la que tiene ahorita, porque no está hablando de eso en particular. Ahorita voy a ir a eso. Sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar. Esto es muy importante, apto para enseñar, porque ¿cómo puede ser una persona guía de un pueblo si no sabe enseñar, si no es apto, si no ha sido capacitado para la enseñanza? No dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción y honestidad.
Entonces, ¿qué hacemos con aquellos hombres que sus hijos pues no andan en los caminos del evangelio? No podrían tampoco dirigir, porque entonces estaríamos diciendo que según la conducta de sus hijos, en esa medida pueden ser o no pueden ser obispos. Es más, Dios no podría ser Dios tampoco, porque resulta que sus hijos, Adán y Eva, cometieron un pecado y arrastraron a toda la humanidad. Entonces no se trata de eso. Aunque estoy mencionando esto de manera ligera, porque el tema para mí hoy es irreprensible. Después veremos las otras palabras en otras clases, pero aquí básicamente es esa palabra la que quiero enfocar hoy. No un neófito, neófito es un nuevo en la fe, una persona recién llegada, recién convertida, solamente porque tiene mucha emoción y muchas ganas, o porque a veces sucede que una persona cantaba en el mundo y como cantaba en el mundo, y tiene buena voz, lo ponemos a cantar en la iglesia así porque ya. Porque como canta bonito, entonces lo ponemos a cantar. No, 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 no ponga a una persona a dirigir si es un nuevo en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque se puede envanecer, o sea, se puede inflar, llenar de vanidad y caer en condenación del diablo. Esto lo estoy diciendo de manera rápida, resumida, para meternos a profundidad en el tema de hoy, que es irreprensibles. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. He escuchado decir a la gente, allá los que piensen de mí. Mientras Dios sepa y conozca mi corazón, a mí no me importa lo que los demás piensen. Y eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio con los de adentro y con los de afuera. No significa que si la gente no levanta un falso, entonces nosotros tenemos que ver cómo los llevamos a la corte, les probamos algo para que no nos levanten un falso. No, no, lo que está diciendo es que tenemos que ser coherentes, lo que decimos que somos, con los de la iglesia y con la gente que no está dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caigamos en descrédito o en lazo del diablo. Descrédito es que se perdió la reputación. En el verso 8 se le dirigen unas instrucciones a los diáconos. Los diáconos a sí mismo, esta palabra a sí mismo es muy importante, significa que de la misma manera que viene hablándole a los obispos, deben ser honestos sin doblez. Sin doblez es justamente lo que conecta con la palabra irreprensible y lo que nos conecta a nosotros con una palabra de hipocresía también. No dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y estos también sean sometidos a prueba primero significa que deben de pasar por un periodo de prueba, un periodo de análisis. En el caso, cuando el pastor Alejandro fue puesto al frente de la iglesia bíblica Renacer, él estuvo un año en un periodo de prueba, un año para ver si realmente él iba a tener una respuesta bíblica en cuanto al llamado, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Entonces, como no somos el Espíritu Santo, la única forma es dejar que la persona camine, no que no se equivoque, porque todos nos equivocamos, sino que realmente tenga ese deseo genuino de entregarle la vida al Señor hasta los últimos días, porque una vez que nos entregamos al Señor para el servicio, es una vez y para siempre. Entonces, estos también sean sometidos a prueba implica que el obispo también debió haber sido sometido a prueba. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, vea qué interesante, porque alguien puede decir, bueno, esto es con los hombres, esto es con los que van a ser obispos o diáconos. Las mujeres asimismo, de la misma manera que le dije a aquellos de atrás, tanto a los obispos o los que desean ser obispos, como a los diáconos, las mujeres de la misma manera sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y vuelve a los diáconos nuevamente, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos en sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza de fe,
la fe que es en Cristo Jesús. El verso 14 cierra de una manera magistral: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, aquí está la razón por la cual él da estos requisitos, y son no solamente para las personas a las cuales Timoteo está formando, sino para el mismo Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande en el ministerio de la piedad. Entonces, ¿cuál es la idea de Pablo? Pablo está diciendo, estos son los requisitos para ser obispo, si anhelan ser obispos, si anhelan ser diáconos, estos son los requisitos, y las mujeres, si quieren servir al Señor, estos son los requisitos, para que sepan cómo conducirse en la iglesia. Pero lo interesante es que Pablo inicia diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿hay alguien irreprensible? Si entendiéramos esta palabra como una perfección absoluta, nadie podría cumplir este requisito, y nadie es nadie. Hablando de los humanos, por supuesto que Jesucristo sí, pero los seres humanos, nadie podría cumplir con este requisito, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos tenemos nuestras propias luchas, todos tenemos nuestros propios errores, todos tenemos nuestros propios procesos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo dice a la iglesia en Roma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos incluye a todos. Entonces, ¿por qué parecería o por qué parece que Pablo pide algo que es imposible? Pablo no está pidiendo un imposible, sería injusto de parte de él, pero nosotros tenemos que entender el lenguaje bíblico como lo estamos haciendo al leer el libro de Apocalipsis. Porque si nosotros no entendemos el lenguaje bíblico, vamos a estar dándole un sentido al texto que no lo tiene. Un ejemplo de esto, para continuar con la palabra irreprensible. Jesús dice que nadie ha visto a Dios. Él lo dice cuando está reunido con sus discípulos y está predicando el evangelio, y dice que nadie ha visto a Dios. Pero Moisés dice que él vio a Dios cara a cara. Entonces aquí hay una aparente contradicción, y cualquiera podría decir, o Jesús está mintiendo o Moisés está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo, porque Jesús dice que nadie ha visto a Dios y Moisés dice que lo vio cara a cara. Pero resulta que en el lenguaje que se está utilizando en el libro o el Pentateuco escrito por Moisés, cuando Moisés le dice esto al pueblo, él no está hablando de una manera literal de ver cara a cara literalmente. De hecho, más adelante dice que lo que vio fue la espalda de Dios. No voy a profundizar en esto de la espalda, porque ni siquiera eso fue lo que vio de manera literal. Hay que entender el mensaje. Cuando él dice que él vio cara a cara, él está usando un lenguaje comparativo, como nosotros lo usaríamos si usted viene y le dice a su esposa, es que aquí te doy mi corazón en la mano. O sea, usted le está diciendo, mi corazón está en la mano para ti, pero su corazón no está en la mano. Si estuviera en la mano, se moriría. O usted le puede decir, te entrego lo más profundo de mi ser, hasta lo que viene desde mis entrañas. Usted no le va a entregar lo que viene de sus entrañas. Es un lenguaje figurado. Cuando Moisés dice que él vio cara a cara a Dios, está hablando de la relación, de la comunicación que tenía con Dios. Entonces uno tiene que aprender a agarrar los textos dentro del lenguaje utilizado, dentro de lo que es el idioma utilizado, analizar el público que lo está recibiendo y quién lo está diciendo, y analizar su contexto. Entonces la respuesta para entender correctamente lo que Pablo quiso decir
nos debe llevar a nosotros a investigar no solo la palabra irreprensible, sino lo que quería decir cuando se refirió a que debían ser maridos de una sola mujer, para empezar a estudiar todo el resto del texto. No significa irreprensible alguien perfecto, porque no significa eso. No significa que sea alguien impecable. No significa una persona que sea incapaz de cometer errores. Significa alguien contra quien no existe una acusación válida por llevar una doble vida, por ser un hipócrita constante. O sea, la palabra en sí, en este momento irreprensible, la que estamos estudiando hoy, está hablando de coherencia, está hablando de integridad, está hablando de transparencia, no de una persona que no se equivoca. Pastor, pero si usted me está hablando de transparencia, esto no es alguien que no se equivoca, no, es alguien que si se equivoca pueda decir, sí, yo pequé, yo fallé, Señor, perdóname, y le pueda decir a la iglesia, perdóname, un obispo que pueda decirle a la iglesia, sí, sí, me equivoqué. Escuché un predicador decir que le tomó 30 años entender la predestinación y que durante 30 años se había equivocado en la enseñanza. Eso es ser una persona íntegra. Se equivocó 30 años, pastor. Entonces eso no es ser íntegro, no. Íntegro es que cuando el Espíritu Santo le revela que estaba equivocado, le puede decir a la iglesia, me equivoqué, perdón. Pero una persona que no es coherente y no es transparente, se da cuenta a través del Espíritu Santo que se está equivocando y va a continuar sosteniendo el error. Por eso es importante notar cómo Pablo inicia el pasaje. Porque él no está solo escribiéndole a los que son obispos, está escribiéndole a los que desean ser obispos. O sea, lo que Pablo está enseñándonos a nosotros es a alguien que desea crecer, alguien que desea servir al Señor, alguien que desea ser usado por Dios, y le está advirtiendo cómo debe ser su corazón para llegar ahí. Esto transforma completamente el texto, o por lo menos el enfoque del texto, porque el texto va a ser siempre el mismo. La verdad es absoluta, no cambia. Pero ya aquí no hay una lista solamente para los líderes, sino que hay un llamado de carácter para cualquier creyente. El hecho de anhelar la madurez espiritual, ya Pablo le hace una serie de advertencias. Lo que sí quiero enfatizar en esto, mis hermanos, es que Dios no está buscando hombres extraordinarios, porque si no, no hubiera llamado a David. David se equivocó increíblemente, pecó, conspiró, asesinó, mintió. Abraham mintió también. Abraham, para salvar su pellejo, para salvar que no lo matara, mintió acerca de su esposa. Dijo una media verdad, dijo que ella era su hermana. Era media hermana, sí, pero lo dijo con el fin de salvarse a sí mismo. Y así podemos encontrar muchos hombres de fe que se equivocaron en un momento dentro de la historia bíblica. Así que Dios no busca hombres extraordinarios, Dios está buscando hombres íntegros y mujeres íntegras. Porque el problema no es que seamos humanos, el problema no es que seamos humanos que traigamos un pasado en el cual nos equivocamos y un pasado que muchas veces pesa mucho. Porque si no, ninguno de estos hombres hubiera podido ser apóstol. Sicarios, recaudadores de impuestos. Y sicario implica que habían matado personas. Porque cuando usted habla de un sicario, está hablando de alguien que utilizaba un cuchillito que se conocía como la sica. Esta sica se escondía dentro de el manto que ellos llevaban o el abrigo, la túnica que llevaban, se acercaban a alguien y lo apuñalaban con la sica y se iban. Por eso se llamaban sicarios. Los celotes eran personas que habían salido de el sacerdocio y se habían dedicado
a tratar de conquistar el reino a través de la pelea con las armas. Estos hombres no hubieran podido ser parte de los apóstoles, como Simón el Celote, como el llamado que le hicieron a Judas, independientemente de que Judas haya hecho lo que hizo, pero tuvo un llamado. El problema es que él no entendió el propósito por el cual había sido llamado, ni tampoco entendió verdaderamente lo que es el perdón de Cristo. Que lo entregara, estaba para entregarlo. Pero dejando a Judas de lado y no profundizando en él, porque tendría que tomar mucho rato para explicar ese corazón, el problema, como les digo, no es que seamos humanos. El problema es que tengamos una vida doble, una vida dividida. Porque muchos piensan que el peligro espiritual es fallar. No, no, es que ¿quién no se equivoca? A mí me gustaría que ustedes mismos se analicen a sí mismos y me digan cuál de los que están aquí, ustedes y yo, no nos equivocamos, no cometemos faltas todos los días. No es que decimos, ay, no, es que tengo un mes de no cometer falta. No, no, todos los días. Chismosos, somos murmuradores, somos mentirosos. No, pastor, ya yo no miento jamás. Ya solo el decir yo no miento ya está mintiendo. Porque la palabra dice que el único veraz es Dios. Que nosotros somos mentirosos. Tenemos muchas formas de mentir. Hay muchas formas, tal vez no de manera explícita, pero hay muchas formas de mentir. Y tampoco voy a profundizar en eso. Hay un- una enseñanza que tengo en YouTube que se llama Mentiras, Mentiras, Mentiras. Si quiere la busca para que pueda ver de qué estoy hablando. El problema que nos está mostrando la Biblia a través de lo que Pablo está diciendo es el peligro de el doblez, no del equivocarse, sino del doblez. Porque hay personas que pueden caer o podemos caer y arrepentirnos. Pero hay otras personas que pueden aparentar una doble vida y no arrepentirse. Esto fue lo que confrontó el Señor Jesucristo a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, cantaban, predicaban, enseñaban, pero el corazón estaba divorciado de lo que Dios quería para él como adoración y como exaltación. Porque la adoración y la exaltación no está en lo que hacemos, está en lo que somos por dentro. Por eso el Señor al final dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto. Habla de la obra. Pero Él que ve el corazón, que no ve la apariencia, Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque exteriormente se puede lucir correcto, pero estar dividido en el interior. Se puede tener una versión pública de nosotros y una versión privada de nosotros. Porque la integridad bíblica consiste en ser la misma persona en cualquier lugar, que sea usted la misma persona en su trabajo, que sea la misma persona en su casa, que sea la misma persona en la iglesia, que sea la misma persona en la calle cuando está en un restaurante. Le voy a poner algo sencillo. Llegamos a la iglesia y nos sentamos a la parte del refrigerio y no hemos orado. Alguien puede decir, no, no hemos orado por el refrigerio. Oremos. Bueno, oramos. Llega a la casa, está con su familia y van a sentarse a comer y le dice a la familia, ah, no, 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 no podemos comenzar sin orar, sin darle gracias al Señor. Pero resulta que está en un restaurante público y ahí no ora. No ora porque lo están viendo. Entonces ya no es una persona íntegra delante de Dios, es una persona que tiene doblez. Dependiendo de quién lo esté viendo, así es. No es que se va a parar en medio del restaurante y va a decir, bueno, ahora todo el mundo, póngame atención porque vamos a orar y darle gracias a Dios por los alimentos. No, no, pero él en sí mismo, detenerse y hacer el tiempo de gratitud a Dios por lo que está comiendo, así como lo hace en la iglesia y como lo hace en la casa. Y más en el trabajo. ¿Será que le da gracias a Dios en el tiempo de almuerzo en el trabajo? Por la comida o lo están viendo y entonces
nada más viene y se tira la comida como caiga. ¿Es realmente la persona lo mismo en público que en secreto? ¿Es lo mismo en la iglesia que en la casa? ¿Es lo mismo delante de los hombres que delante de Dios? Daniel es un ejemplo de esto. Cuando los enemigos de Daniel quisieron encontrarle algo, la Biblia dice que no pudieron hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Así que, si bien es cierto que Daniel no era perfecto, era consistente. No tenía una vida oculta, una vida visible. José mostró integridad cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Nadie lo estaba viendo, nadie se iba a enterar, pero él dijo, ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Ahí es donde se ve el carácter. Ahí es donde se muestra la integridad. La integridad no se prueba cuando todo el mundo me está observando, no, no. Se prueba cuando nadie me está observando. Cuando nadie me puede descubrir cómo soy yo cuando estoy en mi privacidad, en mi casa solo, en mi cuarto solo. Por el contrario, David más bien, si hablamos de David, al cual se le dice que era el hombre conforme al corazón de Dios, y no es que Dios se haya equivocado en lo que dijo, es que hay que entender lo que dijo de él. Porque lo que tenía David que a Dios le agradaba era que reconocía su pecado, se arrepentía y pedía perdón. Pero mientras David debía estar en batalla, se quedó en el palacio, terminó cayendo en adulterio con Betsabé. Luego intentó esconder el pecado manipulando las circunstancias, asesinó a Urías. Pero la palabra dice que David amaba a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Si él amaba a Dios, ¿por qué hizo todo eso? Porque por un momento permitió que existieran dos versiones de él mismo. Entonces este rey visible era una cosa cuando lo estaban viendo y otra cosa cuando estaba en lo oculto. Esta división fue la que le trajo consecuencias. A esto es a lo que Pablo se está refiriendo. O sea, no podemos tener una doble vida. Si nosotros somos personas que estamos propensos a fallar, a equivocarnos, debemos de estar conscientes de eso y no querer aparentarle a la gente que nosotros somos intachables. Ananías y Zafira tuvieron una apariencia espiritual también. Quisieron aparentar ser muy generosos, pero realmente su corazón estaba lejos de la generosidad. Lo que estaban haciendo era manipulando las circunstancias. Estas personas no eran irreprensibles porque vivían una contradicción, sino porque no mostraban realmente lo que eran. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es que la persona que Pablo está llamando irreprensible no es que no peque, es que reconozca su pecado. Y que cuando reconoce su pecado, no lo vuelva a cometer. Cuando Pablo habla de marido de una sola mujer, es más allá del aspecto matrimonial. Es justamente lo que está metido dentro de todo el texto, donde se está refiriendo a esa vida de alguien que no viva dividido, que no viva fragmentado, que sea de una sola pieza, que no busque cosas o haga cosas mientras lo están viendo y otras cuando no lo están viendo. Dios lo que quiere son personas sin máscaras. Porque mis hermanos, muchos creyentes ya viven cansados porque están sosteniendo versiones diferentes de sí mismos. ¿Y qué es lo que hacen? Que cuando sale quienes realmente son, se terminan yendo de la congregación, se terminan yendo. Y cuando digo que se terminan yendo de la congregación, no estoy hablando que se fueron de esta congregación y se fueron a otra congregación, no, se terminan yendo de todo. Se apartan totalmente de la iglesia, y la iglesia no estoy hablando del edificio. Terminan formando otra familia. Terminan abandonando a sus amigos
y haciendo otros que no conozcan su vida anterior. Terminan abandonando lo que tienen porque ya no pueden vivir esa vida en secreto y necesitan hacer otra vida diferente. Porque se acabó, ya no pueden sostener ese personaje y ya no pueden sostener esa falsa vida. Entonces necesitan dejar todo lo que tienen para volver a establecer otra vida. Eso es la apariencia, eso es el vivir simplemente simulando algo que no somos. Y es donde el Señor nos llama a nosotros a que podamos ser lo que Pablo dice, a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Porque la libertad comienza, porque la libertad comienza cuando dejamos de aparentar, cuando somos auténticos. Cuando podemos decir, si esto soy yo, necesito cambiarlo. Si es cierto, Señor, soy un chismoso, Señor. Cierto, yo tengo que cambiar el ser chismoso. No es que yo cambie de personas con las cuales yo converso, sino que yo cambie lo que soy y dejar de estar chismorreando con esos para que esas personas que me frecuentan, que viven conmigo, que trabajan conmigo, que estudian conmigo, vean un hijo de Dios y no una doble cara. Sino ser personas que sin pedir el liderazgo, anhelando el liderazgo, las personas nos vean y digan, mire, yo quiero ser como esa persona. Porque el llamado de Dios no es una perfección inmediata, es a una integridad progresiva, a ir creciendo poco a poco. Porque nosotros podemos estar en un proceso de aprendizaje, de cambio y aún ser íntegros. Porque la integridad, como le digo, mis hermanos, no es ser sin pecado, es ser consecuentes con lo que digo yo que soy. Saber que tengo mis propias luchas y que aún así delante de Dios soy verdadero porque tengo mis luchas y puedo decirle a una persona, sí es cierto, pero como soy pastor y se dan cuenta de que yo hice algo, no, es que usted está equivocado, le pareció. Y se le empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O se empieza a cambiar el discurso. O se empieza ya uno a hacer una ley que nos aplique a nosotros de una manera y le aplique a otros de otra. Pero si nosotros somos sinceros, si nosotros somos sin doblez, sin vidas escondidas, entonces Dios nos va a ver con buenos ojos. Porque el problema no es no caer, porque no hay quien no caiga. El problema es vivir dividido para esconder la caída. Entonces Dios no busca personas perfectas porque no las hay. Busca corazones completos. Porque un obispo, mis hermanos, no es alguien que es perfecto. Es alguien que es genuino, alguien que es verdadero. Y la verdad comienza cuando dejamos de escondernos, cuando dejamos de llevar una doble vida, cuando dejamos de irnos de un país a otro para que allá donde no nos conocen, entonces ya podamos iniciar. Eso es lo que hace una persona cuando se mueve de una congregación y se va a otra. Cambia de ambiente porque allá no lo conocen. Pero el problema no es de dónde se fue, el problema es lo que se lleva. Por eso es que dice, no dice que el obispo sea sin tacha, no. Aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que Pablo está diciendo. No se trata de que sea una persona única en el sentido absoluto. Ser irreprensible, mis hermanos, no es ser totalmente único, ni es ser totalmente perfecto. Eso es imposible de igualar porque solo hay uno que es único y totalmente perfecto y santo y es Jesucristo. Nadie calificaría entonces. Pero no contradice el propósito del pasaje porque Pablo no está dando requisitos inalcanzables o imposibles. Pablo no está hablando de estándares que no se puedan cumplir. Sería una injusticia. Porque la palabra clave que nosotros tenemos que entender cuando leemos marido de una sola mujer o irreprensibles, tenemos que ir a lo que escribió Pablo en el momento que lo dio, no lo que estamos leyendo en español.
Por ejemplo, hombre de una sola mujer, en griego es, me disculpan la pronunciación, porque no hablo griego, pero es mías guanaicos andra, que literalmente significa hombre de una sola mujer, no marido, hombre de una sola mujer, porque no está apuntando al estado civil del matrimonio. Está hablando de un hombre que tenga una sola mujer en su corazón. Un hombre que sea fiel, íntegro desde el pensamiento y el corazón, no lo que los demás están viendo. Porque si yo soy en apariencia íntegro por fuera, pero mi interior estoy amando a otra persona, no estoy hablando de que no se amen a otras personas porque el Señor nos ama, incluso amar al enemigo. Estamos hablando en términos de pareja. Si una mujer está pensando en otro hombre, que es lo que el Señor dice, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. Si un hombre está anhelando a otra mujer o otra mujer a otro hombre en su corazón porque ese es el modelo que quisiera para sí, ya está pecando delante de Dios. Ya no es íntegro delante de Dios. A eso es a lo que se refiere. Significa, mis hermanos, entonces, no ser una persona que no se equivoca, sino una persona que no esté dividida entre lo que Dios quiere y lo que Él quiere. Es una persona que no tenga una doble vida, no en la apariencia, sino en su interior. Una persona que sea lo mismo en privado, en su corazón, que lo que es delante de los demás. Que no esté fragmentado, que sea coherente, fiel, íntegro, sin duplicidad. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, la pregunta es, ¿quién es irreprensible? Nadie es irreprensible desde nuestros términos. Porque ahora, una vez que expliqué lo que es marido de una sola mujer, que significa que sea genuino, honesto con esa mujer, que no tenga su corazón puesto en otras personas, en la parte entre hombre y mujer, como le digo. Tenemos que ser claros porque entonces va a decir, entonces no puede amar a sus papás, no puede amar a sus amigos, no puede amar a sus primos, no puede amar a sus compañeros. No, 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 no es eso. Es que en términos de pareja, ese corazón sea genuino delante de Dios en el sentir para esa mujer o delante de Dios en el sentir para ese varón. Pero entonces vamos a agarrar la palabra irreprensible y la vamos a ligar a esta conversación que Pablo nos está diciendo en 1 de Timoteo capítulo 3. Porque esta palabra irreprensible, así como les expliqué la razón o lo que significa marido de un hombre de una sola mujer, no marido, perdón, hombre de una sola mujer, la palabra irreprensible en griego es anipel, a ver si lo puedo decir bien, an epileptos, perdón por ese griego tan horrible que digo yo, porque puedo leer la palabra, pero no la sé pronunciar. Pero an es sin y epilambano es sin agarrar, sujetar o acusar. O sea, lo que irreprensible quiere decir es alguien que no se le puede agarrar de la mano. Que usted no lo puede agarrar y lo pueda sostener. Eso es irreprensible. Alguien que usted no puede atarlo a usted. O sea, alguien que no puede ser capturado, alguien que no se le pueda sostener una acusación de algo sostenible, alguien que no se le pueda sostener una contradicción. O sea, que no se le pueda decir, mira, es que usted es un gran mentiroso, que podría ser que mienta, pero que no sea su costumbre mentir. Porque de allá viene el mentiroso. Allá viene el impuntual, porque es la conducta normal de esa persona ser impuntual, porque es la conducta normal de esa persona ser mentiroso. Pero se para y empieza a enseñar como obispo que no hay que mentir y que hay que ser puntual, que hay que ser íntegro, pero resulta que es otra cosa. Pero repito, no es que sea perfecto, no es que sea impecable, no es que sea incapaz de fallar,
significa que sea transparente y diga, ay Señor, ayúdame Señor con este problema que tengo. Soy tan impuntual, soy tan chismoso, soy tan murmurador. Ayúdame con eso. Entonces eso es ser consistente. Eso es alguien que no está escondiendo una doble vida. Eso es alguien que le puede decir, Señor, yo tengo este problema. Y se lo puede decir incluso a los hermanos, decir, tengo este problema, necesito que no me venga a chismear porque yo soy bueno para chismear. Tal vez está haciendo el gran esfuerzo y llega y lo llaman por teléfono o llegan a la casa y le dicen, ay, viera lo que está pasando allá con el hermano, con la hermana, y usted tratando de hacer el esfuerzo de decir, Señor, yo no quiero esto. Que le pueda decir a la otra persona, sí, mire, me encanta el chisme, pero no quiero chismear, eso no me gusta, hágame el favor y no me llame a eso. Si me llama para saludarme, si me llama porque me quiere visitar, que nos tomemos un café, que nos comamos alguito, está bien, pero si me va a llamar para hablarme de otra persona, no me llame, porque yo soy bueno para eso. Y me estás haciendo caer. Eso es una persona irreprensible, una persona que no sea, que sea sin doblez, porque la palabra no significa que no se le pueda señalar un error. Significa que no se le pueda atar, amarrar, encadenar al error. Porque no es de perfección absoluta, es de integridad visible. Es una persona que puede decir, tengo este problema. Daniel, por ejemplo, dice en Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna de alguna falta. O sea, la palabra aquí, cuando está hablando irreprensible, anipilentos, qué cosa tan difícil de leer, anepilentos, es que lo investigaron, es que lo vigilaron, es que lo buscaron, pero no lograron encontrarle algo duplicado, no le encontraron nada escondido. No significa que sea alguien que no tenga un pasado, que se haya equivocado, que una persona que haya ido a prisión y haya salido, entonces, no, este no puede ser obispo porque estuvo en prisión. No, este no puede ser obispo, no puede guiar a las personas, no puede ser un líder porque esta persona cometió en su pasado. No, no, porque la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces no es alguien que no tenga un pasado del cual haya tenido que arrepentirse delante de Dios. No significa que nunca cayó. Significa que no vive escondido en eso que cayó. Que cuando la gente llegue y en algún momento, por alguna razón, salió su pasado a relucir, no diga, ay, no, no, jamás. No, no, sí, eso fue. Yo era eso. Pero Dios me perdonó, Dios me sacó de ahí, Dios me restauró y ya no soy eso. Filipenses, o Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versos 12, dice, no que yo haya alcanzado ya, sí, ni que ya sea perfecto. Porque Pablo estaba diciéndole a Timoteo, no que fuera como él, porque él tenía una perfección absoluta, sino lo que estaba diciéndole es, ve a Timoteo, lo que tienes que hacer y afirmar delante de la iglesia es que sean íntegros y seamos honestos con lo que somos. Porque lo que Dios está exigiendo es coherencia. No que tengamos una vida privada y una pública. O sea, nosotros tenemos que resumir esto, mis hermanos y mis hermanas, para cerrar la clase de hoy. Tenemos que resumir esto a ser honestos. ¿Quieres ser obispo? Desea ser obispo, empiece desde ya, sea honesto consigo mismo. Sea honesto con las demás personas y diga, sí, yo tengo este problema. Yo deseo servir al Señor, pero yo no deseo servirlo de la manera en que me conduzco. No significa que yo llegue a la iglesia, levanto las manos y adoro, y cuando estoy en el trabajo nadie sabe ni quién soy, porque no, ni siquiera le doy gracias a Dios en el almuerzo por la comida, para que no me molesten, para que no me hagan bullying. No, no, si soy allá, soy lo mismo acá.
que un hombre se comporte de la misma manera estando su esposa presente o su esposa no esté presente. Que no se comporte de una manera cuando ella lo está viendo y de otra cuando no lo está viendo. Que una mujer sea genuina cuando su esposo está a la par de ella que cuando no está. Hablo en términos humanos, porque en Dios, ¿quién va a engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe lo que somos en privado y en público. Pero mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor está llamando al que desea ser obispo es que sea coherente con lo que es. No que sea intachable, aunque debe de buscar arrepentirse de lo que está haciendo mal y dejar de hacerlo. Pero que no trate de aparentarle a los demás que es una persona que es intachable, que es sin pecado, que es casi que flota, que es el casi el mediador entre Dios y los hombres. Ese es el problema, mis hermanos. El problema es que hemos entendido que irreprensible es alguien que no se equivoca. Y Pablo no está diciendo eso. Tampoco Pablo está diciendo que el obispo significa en este caso, o hablando en términos de marido de una sola mujer, la palabra correcta es hombre de una sola mujer, no está diciendo, ay, es que este hombre, vieras que se casó. Y entonces vino, oígame a mí, qué manera de hablar, vino y se equivocó, pero se arrepintió delante de Dios, pero ya no puede ya no puede ejercer delante de Dios un oficio, un servicio, porque este hombre, listo, quedó de parte de Dios marcado para toda la vida. No, porque el Señor dice que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y todo es todo. Así que mis hermanos, lo que Pablo está hablando no es de una persona que sea perfecta, inmaculada, porque solo uno es perfecto e inmaculado. Está hablando de una persona que sea honesta consigo mismo. Honesto delante de Dios y honesto delante de los demás. Y la honestidad está hablando no en la falta de pecado, sino en el reconocimiento de quién soy. Delante de Dios, a quien no puedo engañar. Delante de las personas y decir, no, yo tengo este problema. Si usted viene y se sentó en una mesa con varias personas y estas personas empezaron a hablar de manera soez o en puro chisme y murmuración, párese y váyase. No te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Me voy a parar y me voy a ir. Pero ¿qué pasa? No, es que el problema aquí consiste no en que yo no los ame, yo los amo. Pero resulta que estoy sentándome aquí a la mesa y me estoy comiendo a Raimundo y todo el mundo con ustedes. Porque me gusta el chisme, porque me gusta la crítica y como me gusta, mejor me paro y me voy. Porque al final estoy ofendiendo a Dios y después mi testimonio delante de ustedes no va a ser irreprensible. Espero haberme explicado con esto, mis hermanos. Voy a cerrar la grabación y el otro viernes vamos a hablar de otras palabras que están dentro de este contexto, dentro de estas enseñanzas que Pablo le pidió a Timoteo que tenía que ser el que anhelaba ser obispo. Vamos a hablar dentro de la parte que tiene que ver con los hijos, las mujeres, cómo deben conducirse dentro de la iglesia, porque resulta que esto nos compete a todos. Timoteo, yo te dejo esto para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Gracias, mis hermanos. Cierro la grabación en este momento. Demos gracias al Señor, porque grande es su bondad. Cada día, a cada instante su fidelidad me sostendrá. Demos gracias al Dios vivo, al que reina con poder. Hoy mi alma se levanta y su nombre cantaré. Alabaré, alabaré, con mi vida cantaré al
reyes, tribus y naciones rindan gloria al Rey Jesús, porque solo Él es digno, porque solo Él es luz. Alabaré, alabaré, con mi vida cantaré al Dios fuerte, al Dios santo, al que digno siempre es. Alabaré, alabaré, aunque vengan pruebas mil, mi confianza está en Cristo, Él pelea hoy por mí. Cuando allá se pase lista, por su gracia yo estaré, no por fuerzas, no por obras, solo en Cristo venceré. Y aquel día en su presencia mi corona rendiré, y con todos los redimidos para siempre cantaré. Van marchando los ángeles alrededor de su pueblo fiel. Hay victoria, porque Dios está en este lugar. Van marchando los ángeles y la iglesia llena de poder. Hoy cantamos, hoy danzamos, porque Cristo nos hizo vencer. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! Demos gracias al Señor, alabaré sin desmayar, cante todo